Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anderson Alfredo Cortés Córdoba, soy estudiante de tercer semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El tema sobre el cual estaré hablando en esta presentación se basa en las biomoléculas orgánicas. Este es el producto de un trabajo individual presentado a la docente Laura Inés Plata. Bienvenidos. ¿Qué son las biomoléculas? Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, la base química que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más necesarias o las que se encuentran en abundancia son en primer lugar el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. En segundo lugar, se puede mencionar sulfuro y fósforo. Las biomoléculas reciben una clasificación general. Esta va a depender de la presencia de carbono en su estructura. De esta manera se les designa el nombre de biomoléculas inorgánicas a las que en su estructura hay ausencia de moléculas de carbono. Este no puede ser sintetizado por el ser humano, pero aún así son esenciales para el mantenimiento de la vida. En este grupo se pueden tomar como ejemplo el agua. El grupo opuesto, es decir, posee moléculas de carbono, los cuales son parte de su estructura, se les designa biomoléculas orgánicas, y también difieren con el grupo inorgánico en la característica de que estos sí pueden ser sintetizados por el cuerpo humano. Subdivisión de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas se subdividen en macronutrientes de suma importancia para el buen funcionamiento orgánico, los cuales son carbohidratos, proteínas, lípidos y ácido nucleico. En primer lugar tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos son una mezcla de carbono, hidrógeno y oxígeno en diversas combinaciones. Son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. La glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antiguas, la glucólisis, usada en todos los niveles evolutivos, desde las bacterias a los vertebrados. Muchos organismos, especialmente los vegetales, como las algas y las plantas, almacenan sus reservas en forma de almidón en estructuras denominadas amiloplastos. En cambio, los animales forman el glucógeno. Entre ellos se diferencian por la cantidad y el número de ramificaciones de la glucosa. Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas, como la celulosa, constituyente de la pared celular vegetal, o la quitina, que forman las cutículas de los artrópodos. La palabra carbohidrato, al igual que otras tantas como los glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos, es un término utilizado para describir aquellas moléculas que fundamentalmente tienen una estructura constituida por hidrógeno, oxígeno y carbono. Son biomoléculas y su primera función en los seres vivos es brindar energía para que éste realice todas las tareas físicas y metabólicas necesarias para subsistir. Junto con las proteínas y los lípidos, son las sustancias más abundantes en la naturaleza. El carbohidrato más básico es el monosacárido, que es un único azúcar o azúcar simple. Ejemplo de los monosacáridos incluye la glucosa y la fructosa. Otros azúcares que son carbohidratos son los disacáridos y polisacáridos. Los disacáridos están constituidos por dos azúcares simples. El azúcar de mesa es un disacárido que combina una molécula de glucosa con un contenido de fructosa. Los polisacáridos combinan muchos azúcares juntos para formar moléculas más grandes. El glucógeno es un tipo de polisacárido que combina muchas moléculas de glucosa juntas. Como ya lo habíamos mencionado antes, la función principal de los carbohidratos es el almacenamiento de energía. Las proteínas son polímeros complejos compuestos de 20 aminoácidos diferentes.
Estos aminoácidos son moléculas orgánicas, pero cuando se conectan a aminoácidos adicionales a través de enlaces peptídicos crean proteínas. Las estructuras de las proteínas se clasifican en 4 diferentes categorías: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura de la proteína se determina por el tamaño de la molécula de proteína creada. Las proteínas se utilizan en el organismo como una forma de estructura de regulación. 2 ejemplos de proteínas formadas en el cuerpo son la pepsina y el colágeno. El origen de la palabra proteína proviene del griego proteos, que significa primero fundamental. Las proteínas son macromoléculas que se forman o nacen a partir de la unión de otro tipo de molécula que llevan por nombre aminoácidos. Estas grandes moléculas son la principal fuente de nutrición para que se puedan formar de la mejor manera los músculos del cuerpo. Además tienen la propiedad de regenerar y formar células nuevas y transportar oxígeno. Estas macromoléculas se forman a partir de una estructura lineal de moléculas de aminoácidos que tienen la facultad de unirse a través de enlaces peptídicos. Cada tipo de proteína tiene funciones específicas. Por ejemplo, algunas sirven de transporte, es decir, se encargan de llevar diversas sustancias a la sangre, como es el caso de la hemoglobina, que traslada el oxígeno a los tejidos y además se encarga de recolectar el dióxido de carbono para llevarlo a los pulmones y que así pueda ser eliminado. Otro es el caso de las proteínas que se encarga de la genética, estableciendo las replicaciones del ADN. Existen proteínas defensivas como los anticuerpos. También están las reguladoras como la insulina, necesaria para regular la glicemia o niveles de azúcar que están presentes en la sangre. Por otra parte, están las catalizadoras, que permiten algún proceso bioquímico, como las enzimas digestivas, que ayudan al organismo a obtener a partir de ellas los diversos nutrientes que necesitan mediante el proceso de digestión. El cuerpo obtiene las proteínas que necesita a través de la alimentación. Es importante resaltar que diferentes tipos de alimento proporcionan diferentes tipos de proteínas. El consumo de lácteos, verduras, carnes y legumbres aportan distintas proteínas útiles para el desarrollo del organismo. Los lípidos son una combinación de carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que los carbohidratos. Sin embargo, los lípidos tienen una muy alta proporción de enlaces carbono e hidrógeno, que permiten que no se disuelvan en agua. Los diferentes tipos de lípidos incluyen ácidos grasos, las ceras de las plantas para hacer que las hojas y tallos sean impermeables, los triglicéridos y fosfolípidos. Los fosfolípidos son el componente principal de todas las membranas celulares debido a sus propiedades hidrófilas e hidrófobas. Una doble capa de fosfolípidos sirve para la importación y exportación de las células. Además de formar membranas celulares, los lípidos también funcionan como una molécula de almacenamiento de energía. Desde el punto de vista químico, son ésteres de ácidos grasos formados por reacciones de esterificación entre estos y un alcohol. A cada molécula de glicerol están unidos 3 ácidos grasos, de donde deriva la palabra triglicéridos. Los ácidos grasos están formados por cadenas hidrocarbonadas de gran longitud, saturadas con enlaces sencillos o insaturadas con enlaces dobles. Las grasas animales tienden a ser saturadas, mientras que la mayoría de los aceites son insaturados, excepto el aceite de palma, el de coco y la mantequilla de cacao. Las grasas son más concentradas en energía alimenticia que los carbohidratos y proteínas. Por esta razón, cuando se añade pequeñas cantidades de grasa o aceite a los alimentos, aumenta significativamente su valor calórico. Las grasas, además de almacenar energía para los momentos de necesidad, protegen de daños a los órganos del cuerpo, aísla el cuerpo contra el frío y ayuda a moldear y a desarrollar el cuerpo para darle forma y belleza.
Desafortunadamente, el exceso de calorías o energía que se obtienen por comer en exceso, aunque procedan de alimentos con bajo contenido de grasa, también se almacena como grasa y produce obesidad. Suelen clasificarse en glicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, séridos, esteroides y terpenos. Las grasas y aceites son las más abundantes. Estas son las constituyentes principales de las células almacenadoras de estas en los animales y plantas, y componen una de las reservas alimenticias importantes del organismo. La diferencia entre las grasas y los aceites es muy clara. El aceite es un líquido a la temperatura ambiente, mientras que la grasa es sólida. Se pueden extraer estas de animales y vegetales, obteniéndose así sustancias como aceite de maíz, de coco, de palma, sebo, grasa de tocino y mantequilla. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son nucleótidos encadenados quienes pueden llegar a tener grandes tamaños, y se trata de aquellas células que contienen la información genética del ser vivo que los porta. Comúnmente se les conoce como ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Y el hombre que los descubrió fue Friedrich Miescher mientras corría el año de 1869. El glúcido y las bases nitrogenadas son los elementos que ayudan a diferenciar entre los dos ácidos. Por su parte, los nucleótidos están formados por monosacáridos, fosfato y una base nitrogenada. El ADN y el ARN se complementan entre sí, pues el primero lleva la información y el segundo es el que se encarga de que el resto del organismo la acate. El ADN está dispuesto en dos largas cadenas que pueden ser lineales o circulares. Es de suma importancia para el organismo, pues es el que aporta y transmite la mayor parte de la información que desarrolla las características biológicas que posee un individuo. Además de esto, pone en marcha la actividad de otras células haciendo uso del ARN en muchos casos. Su estructura es algo compleja, presentando una primaria y otra secundaria, la cual se subdivide en pequeñas hélices de apariencia distinta. Mientras tanto, el ARN es un compuesto que se encarga de llevar la información de algunos procesos a los ribosomas, y al igual que el ácido desoxirribonucleico, está compuesto por nucleótidos. Bueno amigos, hasta este punto llega mi presentación. Quiero darles las gracias por la atención prestada. Espero que esta información haya sido clara y sirva como una fuente de motivación para investigar y profundizar en el conocimiento de las biomoléculas orgánicas. Muchas gracias.